Buenos días, neños y neñes. Otro sábado más estamos con todos vosotros na tele de los escolinos. Como estamos, supongo que después de este pequeño descansín y con la Navidad ya en puertas, muy contentos y ilusionados. Y comenzamos, como siempre, con la sección de les nueces noticias. En esta ocasión vinieron dos niños de la Escuela Baudilo Arce d'Ubieu, Yaura y Olaya, que van a seguir falando de noticias relacionadas con la autoridad. Non vos os perdáis porque va a sorprendervos y prestavos as galla. Buenos días a todas las personas que nos ven. Hoy venimos, Olaya y yo, Lucía, dispuestos a seguir con el tema de las prohibiciones, porque estamos pasando ante el montonado de noticias relacionadas con el tema. Y a mí abúltame, que los más perjudicados son los taxistas orientales. Ya, porque los taxistas de Shanghái están que exploten ante la última prohibición: comer o bostezar mientras que lleven a los pasajeros. A los europeos extranjeros que faigan esas cosas, pero ellos dicen que ya es necesario para relajar los pulmones, después de llevar unas 10 horas con una mala ventilación dentro del coche. Pero las autoridades están hasta la cocorota de esos malos modales. Y también prohibieron, eso sí, en sí mucho éxito, en las ciudades chinas, a los taxistas de las ciudades chinas más importantes, fumar dentro del coche o pasar la ventanilla para escupir, una costumbre muy enraigona en las ciudades chinas más importantes, que no le gusta demasiado a los turistas. Por este motivo, el gobierno local de Shanghái va a poner 45.000 escupideros portátiles para otorgar que los taxistas echen la saliva a través de las ventanillas. ¿Y qué dirán los pasajeros de estos meyes? De ellos son solidarios con los taxistas, cambian que los probes lleven horas y horas de trabajo y necesiten esas cosas para seguir. Sin embargo, hay otros que consideran la posibilidad de dejar el taxi si el conductor bosteza unas villas de veces. Pero hay más. En Malasia van a poner multas de campeonato a los taxistas que lleven ropas inapropiadas. Tendrán que llevar las camisas dentro del pantalón y las camisas deberán ser blancas y no marrones y los pantalones oscuros. Ah, y que escaezan de las sandalias, zapatos o medias que tapen los pies desnudos. Y además, la cosa va en serio, porque podrán tener multas de hasta 87 euros cuando los probes taxistas suelen recaudar unos $20 al día. Pero la cosa no acaba aquí. En el tema de las prohibiciones hay variedad asgaya. Por ejemplo, en Venezuela van a prohibir el registro de nombres extravagantes. Y llegué, por ejemplo, los Juegos Panamericanos del Río, las autoridades quedaron plasmadas cuando comprobaron que casi todos los atletas tenían nombres abondo originales: Ersoni, Mayelsis, Noemar, entre otros, lo que hacía que los periodistas brasileños y extranjeros perdieran tiempo a esgalla en hacer los reportajes, al tener que comprobar si los escribían correctamente. Pero otro lado, en Tobía, los nombres tienen más allegados: Leomar, Leonardo o María, o My Lady. Por este motivo decidieron que este varicio con los nombres no llevaba más que a confusiones. Y ahora ya no hay esos problemas con los nombres venezolanos, aunque lamentablemente y con toda aseguranza ya no serán tan creativos. Pero los que son muy creativos son una pareja china que intentó llamar al Sofiu arroba. Y entrugaréis vos el motivo de esta idea tan original. Ello es una muestra de amor por su bebé. Este nombre sorprende a China, que no tiene alfabeto. Pero el caso es que el mundo entero usa arroba para el correo electrónico. Pero el chino mandarín equivale a un quiérulu. La noticia no dice si el gobierno aceptó a lo caberu ese nombre, aunque no es probable, ya que el gobierno
ya que están anunciando que el gobierno va a acabar con la costumbre de usar numerales o palabras extranjeras o símbolos para los nombres. Pero hasta la Iglesia ten problemas con las prohibiciones. Por ejemplo, en un pueblín al sur de Ámsterdam, el cura de la parroquia será multado cada vez que faiga sonar la campana. Y todo el mundo debió quedar ablucado con la noticia. No lle pa menos. El caso lle que la xente del pueblo estaba farto de soportar les campanaes a las 7:15 de la mañana. Pero por mucho que dixeren al cura que baixase el volumen, este non quiso dar el brazo a torcer. Y allí que la justicia lle d'aquella manera non anda con cuentinos, decretó volao que si la campana de la iglesia volvía a sonar para llamar pa misa pel amanecerín, el cura tendría que pagar $6.700. Menos tendrán que pagar los esposos y esposas infieles. $3.900 según un proyecto de ley. El motivo está claro. Según este congresista conservador, comenzó a darse cuenta de que la mayoría de las separaciones en Colombia entamen por las infidelidades. Y como creen que el matrimonio es muy importante, cree que es la única manera de que los que vayan a ser infieles piénsenlo 2 veces. Les perres son les perres. Pues ante tantas prohibiciones, en un pueblín al sur de Estados Unidos, Vermont, dejan andar a la gente desnuda en público. Así que si el tiempo nos lo permite, podremos ver a un paisano de más de 90 años podremos ver en Porrica a un paisano de más de 90 años o a una mocina de 16. Pero nosotros ya no tenemos más tiempo. Prestónos mucho estar aquí en la tele Los Escolinos. El sábado que viene vendremos con más noticias. Un besín y tallueu. ¿En qué parte de Asturias están situadas las regueras? ¿Y cuáles son los concejos vecinos? Hombre, Asturias, Les Regueres está en el medio de Asturias, en el centro de Asturias. Y concejos, a ver, Oviedo, Grao, Llanera, Candamo y Illas, creo que son los concejos limítrofes. La Reguera está en el centro. Los vecinos son, ¿qué tengo que decir? ¿Los límites y todo? No hace falta. Candamo, Illas, Oviedo, Grao y Llanera. ¿Qué concello? Somos escoberos y regueranos. La Reguera está en la zona central de Asturias y sus concejos son Oviedo, Candamo, Llanera y Ibias. Pues está en la parte, digamos, casi central. Concejos vecinos tenemos a Oviedo, Illas, Candamo y Grado. Y Llanera, perdón. Los vecinos son Oviedo, Grao, Illas, Candamo. A 15 minutos de Oviedo y son Illas, Candamo, Llanera, Oviedo y Grado. ¿Cómo llaman a los de Les Regueres? ¿Por qué? Pues últimamente creo que suena Los Escoberos, pero no sabría yo decir la razón. Debe ser porque hacían escobes o tapaban, no sé, alguna techumbre de escoba o algo así. ¿Regueranos o escoberos? ¿Por qué escoberos? Escoberos puede tener dos... Bueno, la más común es porque hacían escobas de argaña, de brezo, y iban a venderlas a Oviedo y a Trubia. Le llaman, los de la Reguera son escoberos. Y creo que viene del tema que iban antaño a vender a los mercados escobas de argalla, que es de, bueno, eso, la venta de escobas. Escoberos, porque antiguamente parece ser que se hacían escobas. Escoberos, ¿por qué? Porque hacían escobas, no lo sé. En Les Regueres hay algunos molinos de agua. ¿Conoces alguno que todavía funcione? A ver, ahí que yo conozca está uno en Agüera y otro en Picarín.
y hay más, pero no sé si funciona ninguno de los dos. La verdad es que no estoy muy puesto. El de Agüera sí, estaba muy bien, muy restaurado, y el de Picarín también, pero no sé si funciona. Creo que el de Picarín sí. Sí, hombre, funciona. Yo creo que funciona el de Picarín y el de Agüera. El de Ania y el de Agüera, por lo menos. Pues sí, hay uno en el pueblo de Agüera, que creo que está restaurado y funciona. No tiene un uso para productos para mercado, pero sí funciona en Agüera. Sí, el de Picarín y el de Agüera. Esos por lo menos están en funcionamiento. Sí, el de Agüera. Y luego hay el de Ania, el molino de Ania, que no funciona al público, pero está muy bien. Sí, el de Agüera y el de Casa Quilo, en Picarín. ¿Que encontraron la cueva La Paloma? ¿Puede visitarse? Esto está aquí en Soto, pero no sé qué encontrar, si te digo la verdad. No sé si hay pinturas o hay... no lo sé. Debe de estar medio cerrado, no debe de poder visitarse mucho. No, la cueva La Paloma no se puede visitar ya desde hace mucho porque yo no sé si está en estos momentos cerrada porque hubo algún desprendimiento. Encontraron restos del magdaleniense, creo. La cueva La Paloma puede visitarse y no sé lo que encontraron. Pues de momento creo que no se puede visitar. Está en un periodo de investigación. Restos del magdaleniense. Y no sé si se puede visitar o no. Está en Soto, pero no lo sé. Y en esta ocasión fuimos hacia la Escuela Príncipe de Asturias de Les Regueres para conocer mejor este concello, un de los sitios más guapos de Asturias. ¿Cómo os parecieron les entrugues? ¿Yeren difíciles? ¿Supisteis de alguna? Vamos ahora a comprobarlo. Como ya era normal, todos sabían que Les Regueres es un concello de Asturias que yenda al norte con Illas y Llanera, por el sur con Grau, por el oeste con Candamo y por este con Ubieu y Llanera. Y la mayoría también supo contestar la segunda entruga. A los habitantes de Regueres llámenlos escoberos, porque hay muchos escobes que son asina como se llamen a les plantes que se emplean para hacer les escobes de los barrenderos. Casi todos dijeron que había molinos de agua, que todavía no funcionan, acordábense de uno o dos, el de Agüera y el de Picarín, aunque hay más como los de San Miguel o los de Olla. Y todos saben la última entruga. Aunque de ellos notaron la explicación. En la cueva de La Paloma encontráronse restos del Paleolítico, Neolítico y de la Edad de los Metales, que están la mayor parte en el Museo Etnográfico de Ubieu. Lo que llega a ver es una pena y es que no pueda visitarse, ya que la cueva no tiene muy buen acceso. Y después de la sección de entrugues vamos a escuchar cantar Les Llentelles del grupo musical de Lieres y Antiquina, que está dirigido por el prestigioso músico Nacho Fonseca. Y a lo cabero falaremos con el maestro y escritor Sidoro Villa Costales sobre el último libro que acaba de publicar, el libro Los Sueños. Esperamos que vos presten todas estas propuestas que vos traemos. Pero tenemos una excepción.
Hoy damos otra vuelta más en el Salón Ules de Centro Astrónomo de Ubieu y tenemos con nosotros a un escritor y un maestro, Isidoro Villa Costales, que está acabante de despublicar un libro para neños, un libro de versos muy prestoso, el libro de los sueños. Van a echarme un gabito dos neñes de la Escuela Baudilio Arce de Ubieu, Paula y Claudia. Buenos días. Buenos días. Bueno, en antes de que os convencen ellos que tienen un montonado de entrugues y ya verás qué profesionales y qué bien lo van a hacer, no dudo. Yo gustaría decirte, bueno, cuando tú escribes un libro, ya tenías otro que ya no los tengas per ceguera, para ti, ¿qué significa? Cuando haces el libro y es casi igual que tener un fío y algo importante. Cuando viste el libro en tus manos, ¿qué sentiste, Isidoro? Bueno, sientes una alegría fonda de haber terminado un trabajo que empezaste con mucho enfoto y con ilusión, y una vez que lo termines, pues si ya que lo terminaste y lo que hiciste te gusta y te prestó, pues sientes eso, lo que te digo, una alegría bastante fonda. Bueno, el velo en la calle y el velo funcionando por ahí. El velo en los escaparates. Y si la gente te dice que presta y que gusta, pues sobre todo los niños, supongo. Sí, claro, ¿no? Que eso porque está hecho mayormente para ellos, entonces claro, sí. Bueno, pues Claudia tiene la primera entruga. Acuérdeste. A ver, ¿cuál es? Isidoro, además escritor e ilustrador, también es maestro. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Escribir, dibujar o enseñar a los niños? Claro, porque Isidoro es un hombre muy polifacético. No todos son capaces de escribir tan bien como él y para arriba hacer estas ilustraciones tan guapas. Gracias. A ver, Isidoro, ¿qué es lo que más te presta? ¿O no escribir todo? ¿Qué sé yo? No te sé decir. Ya es guapo todo. Enseñar a los niños es un labor muy prestoso, muy rato. Y claro, dibujar y escribir es algo que hice siempre. Y bastante antes de empezar de enseñar a los niños, pues ya escribía y dibujaba, de guaje ya. Entonces, eso es una afición mía de toda la vida que siempre me prestó a hacerlo. Y después lo otro es la profesión, el trabajo mío, pero estoy muy satisfecho de hacer este trabajo de enseñar a los guajes porque me gusta mucho. Isidoro, de alguna manera, cuando escribes ese labor docente, bueno, no sé, pues los maestros, los profesores, siempre tratamos de aprender a los niños, enseñar a ellos valores. ¿Está presente o crees que un cuento para niños no tiene que tener un mensaje determinado, sino que tiene que ser algo lúdico que ellos presten sin más? Tiene que ser algo lúdico que ellos presten sin más, pero tiene que llevar enmascarado un mensaje. El mensaje, digamos, presentarlo que rescample mucho como puramente mensaje, quizás no sea lo mejor. Lo mejor es, para mí, contar un cuento que ellos preste, una historia, una aventura, una poesía, pero que puedan sacar de ella un deprendimiento, una enseñanza, ¿no? Un mensaje. Paula. ¿Por qué comenzaste a escribir? Bueno, ya como os dije antes, es que es una afición. Esto es como el que presta a jugar al fútbol o qué sé yo, cualquier otra afición que tengas, ¿no? Yo desde muy niño tuve en contacto con libros y leía mucho, entonces quizás de leer a partir de la lectura, pues un día, no sé cuándo, apetecióme empezar a escribir y de entonces para acá, ahí estamos. ¿Los libros que tú lees influyeron de alguna manera a la hora de ponerse ahora a escribir? Sí, sin duda los libros que leí ya desde niño, pues sí, porque, bueno, tú al ver espellado en un libro una aventura, una historia que te presta, y como si también te prestara a ti, no escribir esa misma historia, pero hacer algo distinto, ¿no? La escritura es un vehículo de expresión, como también el dibujo, de lo que tienes dentro, qué sé yo, o cualquier arte, la música, en fin. Entonces, si te pruye decir cosas, pues faeslo y cada uno faeslo, después el preseo, la herramienta que mejor domina o que más se presta. Claudia. ¿A qué edad comenzaste a escribir y a qué edad tendríamos que comenzar nosotros? Claro, porque ellos, a ver, ¿tú crees que ellos ahora ya podrían ponerse a escribir y ser casi ya unos escritores, aunque no sean famosos, por lo menos escribir esos cuentos? Sí, por supuesto, claro. Yo eso estoy convencido que si te gusta escribir, ya lo puedes hacer casi desde que aprendes a escribir. Y pues en la escuela seguramente ya tuviste
oportunidade a vosotros de escribir ou de facer redacciones ou cuentos que vos encamentaron facer os maestros. E, bueno, é unha maneira de facer oficio, de facer xera, si, para el futuro ser escritor, claro que sí. Claro, yo no sé cuándo empecé. ¿Gustaría a ti ser escritora? No. ¿Está en ello? ¿Paula? Bueno. No los veo yo todavía demasiado, bueno, pero tiene que pasar muy pronto para decidir tiempo. Lo que queréis ser. Tiene que pasar tiempo. Pero puedes ser escritor y más cosas, eso está claro, ¿no? Puedes hacer muchas cosas y al mismo tiempo tampoco tienes por qué ser un escritor famoso. Yo no lo soy demasiado famoso. Aquí en Asturias es difícil ser un escritor famoso, pero quiero decir, puedes escribir incluso sin necesidad, sin falta publicar, ni que sí, yo creo que hacer sí. libros. Yo creo que a veces la idea de que se puede escribir, de que hay que comenzar, de que hay que dar vueltas, de que yo creo que eso para las familias y para los niños que a veces sí que es difícil llegar y que una editorial te lo saque a la luz, aunque pueda ser un libro, un cuento que esté muy bien escrito y que sea original y que sea creativo. Claro. Pero yo creo que hay que a los niños animarlos siempre a contar lo que ellos pasan, y para eso, bueno, pues claro, tienen que leer mucho y es muy importante eso, estar en ello, leyendo y haciendo y escribiendo. Paula, ¿cuál era la otra entrúa? ¿Por qué llamaste este libro el libro de los sueños? El libro de los sueños, ¿por qué? Sí, porque el tema son los sueños, entonces el título... Y un libro de sueños que fala de y muestra sueños, entonces el título parecíame que el falladizo era llamarlo libro de los sueños. Ahí dentro del libro están sueños muy variados, de los que tenemos la gente, los nenos, la gente mayor. Entonces, bueno, y un libro de sueños, y ocurrió se me pone ese título. ¿Qué diferencia hay entre este libro y el primer libro Niños tengas perceguera? Yo para mí que Niños tengas perceguera era un libro para niños más pequeños, quizás. No digo que no fuera también para niños un poquillo mayores, pero el asunto de Niños tengas perceguera hay un asunto más concreto. En cambio, los sueños ya algo ya más abstracto, ¿no? Hay falta ya un poquillo de reflexión o de comprensión, quizás. Sí, y de separarse un poquillín del egocentrismo que tienen los niños pequeños, ¿no? Liberarse un poco y tener capacidad de analizar y tal. Entonces, para mí, y un libro para niños, pero igual para niños desde el segundo ciclo de primaria, 9 años, a partir de ahí. Y de ahí para arriba, pues... En los últimos estudios sobre, bueno, cómo están los escolares españoles, parece que no son muy buenos, parece que España no queda en muy buen lugar, aunque Asturias, bueno, dentro de España está mejor que otras comunidades, y aparte de, bueno, pues en ciencia estar bien, en matemática estar ya casi raspeando, parece que hay un problema en cuanto a la comprensión lectora. ¿Qué se puede hacer? Estás hablando de eso, de que tu libro ya necesites bueno, pues analizar y reflexionar y entenderlo bien. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede trabajar con los niños? Porque es muy importante, y eso yo creo que ya todas las familias y toda la gente y los niños saben qué se puede hacer para mejorar esa comprensión lectora y para que tengan también mayor hábito a la lectura. Ya, sí, bueno, a lo mejor no hay una fórmula mágica, si la hubiera. Mágica no la hay, lo que hay quizás no hay una fórmula mágica. Para mi idea que lo que tiene que ser es enfocarse más en las fórmulas clásicas, ¿no? Y lo que pasa que ahora, no sé, la educación, la enseñanza tiene un componente audiovisual muy fuerte que no tenía antes, con los ordenadores, con la televisión. Quizás competir con eso y es complicado, y complicado, entonces hay que reforzar desde las familias y desde la escuela, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la biblioteca, ¿no? Y con la lectura, y claro, escoger muy bien las lecturas para los niños, ¿no? A cada edad, a los más pequeñinos, lo que sea falladizo para ellos, y según van medrando, pues... ¿Vosotros leéis mucho, Claudia? Bueno, Paula. Bueno. Pues hay que ponerse a leer porque es muy importante. ¿Quién va ahora? ¿Quién tocaba? Y guapo. Y guapo, prestoso. Claudia, vives tú, ¿eh? De qué temas fales en el libro? Son los sueños, y los sueños, ahí entra de todo porque... Por ejemplo, yo aquí tengo el tercer sueño de volar. Sí, era andarina y volaba, qué bien volaba. O sueño de ser onda, o mío, que después vamos a hablar de ello, o soñando el paraíso, o tras la biblioteca, que eso seguramente os gustará mucho.
Hai personaxes mitolóxicos ou solo lle Trasgu, por lo que No, anden por aí tamén lexanes, e bueno, e depois esos del Mieu. Claro, sí, hai por aí de ellos. Claro, los personaxes estos mitolóxicos o tal formen parte de los sueños, sobre todo los neños, ¿no? Y después, bueno, ahí salen sueños que tenéis de neños y tendréis de mayores, como ya el sueño de la libertad, de la, qué sé yo, o otros igual non tan prestosos, a mí como la soledad. mucho el dibuixo este del lagarto, Sí, está logrado, Joan el lagarto. hay animalinos, hay, o sea, que hay un poco de todo. El que quiera topar aquí, yo creo que eso, pues desde trasgos, desde huesties, lagartos, una ballenina muy guapa, o sea, que los temas son como muy variados. Sí. Siempre, pues yo creo que son temas la nieve, el invierno, la seronda, sí. Temas que a los niños, pues eso, ellos va a prestar muchísimo. Claro, sí. Paula. Hay una poesía que ya sueña. Sueña, guaje, sueña en sin parar. Y si el mundo España non deixe de soñar. ¿Y es muy importante soñar? Sí, hombre, es importante soñar. Soñar y es algo muy propio de los niños y de las personas mayores. Y es una de las cosas que nos distingue de los animales, ¿no? El tener sueños. Los sueños, en asturiano la palabra sueño extremas un poquillín de la palabra sueño. En asturiano sueño, así como en castellano sueño yepa todo, para lo que te pasa cuando estás durmiendo y para las ilusiones o esperanzas que tienes. En asturiano sueño, cuando se dice sueño, referímonos al sueño que tienes, el proceso de dormir. Cuando estás durmiendo. De todo el mundo. Tú dices, por ejemplo, diome el sueño, sí, que te entró la gana de dormir. En cambio, el sueño es lo que te pasa cuando, puede pasarte cuando estás durmiendo, pero y el proceso ese del subconsciente en el que tienes imágenes, o también puedes soñar despierto. De hecho, la gente soñamos despiertos continuamente, y entonces a eso llámeslo esperanzas o ilusiones. Son palabras equivalentes para ese tipo de sueños. Y eso tenemoslo toda la vida. Y cuando dejamos de tener esas cosas, de soñar, pues mal asunto. Y que ya perdemos todo el enfoque en vivir y tal. Entonces, claro que es importante soñar. Hay que tener muchos sueños en la vida. Hay que tenerlos. Y ellos que están comenzando, pues seguro que tienen cantidad de sueños. Fijo. Claudia, ¿cuál es la tuya? En Fales, en aquellas ocasiones, un sitio llamado Baeli. En Baeli, la reciella trasteaba la libertad. Pasteando los dos deleres, hacía la su voluntad. Pasteando a los dos deleres. ¿Qué era deleres? Las cosas que hacen las cosas que faen a las personas a la suya. Que faen, que ellos peta, que ellos apetece hacer. Facía la su voluntad. ¿Dónde está Baeli? ¿Dónde está Baeli, Isidoro? Baeli está en mi cabeza. Porque Baeli es una mallada, un sitio de una campa de la montaña. En la montaña asturiana, yo soy montañero, aparte de. Por eso, en la vida pueden hacerse muchas cosas. Puedes hacer cuentos, puedes ser maestro, y yo aparte. ¿Puedes ser ilustrador? Sí, entonces yo. ¿Cuántas cosas? La montaña, hay muchos sitios que pueden ser Baeli. Muchos mayáis que son espacios abiertos donde pastea el ganado por verano, con cabañas y tal, donde suben. El ganado suele estar en los pueblos, en escuadres, pel invierno y pela seronda, pero cuando llega la primavera, los ganaderos suben al ganado a los puertos de altura o mayáis. Y Baeli en lo que se cuenta en el libro, y una mallá donde está el ganado por verano. Entonces, los mayáis son sitios muy guapos, en la montaña, muy naturales, muy solitarios. Y yo conozco muchos, y Baeli pero el Baeli no me he inventado. Podía ser cualquier mallá de cualquier pueblín de Asturias. ¿Paula? Hay una poesía de Mieu sobre el coco y la huestia. ¿Soñabas con el coco y la huestia cuando ya eres pequeño? Sí, y ahora y todavía, a veces. Sí, no, esas cosas. El Mieu, sí, el soñar vamos a soñar toda la vida, pero tener miedo también. La gente tiene miedo. Lo que pasa es que los míos pueden cambiar, y de nenos podéis tener miedo a mejor a estos seres. Aquí tenemos, pero de mayores también seguimos teniendo miedo. Hay que intentar quitarse el miedo de la cabeza, pero es difícil. Paula, ya para acabar, que tenemos muy poco tiempo, ¿cuál era la última? ¿Qué podemos hacer para no tener miedo los niños? ¿Qué pueden hacer estos niños para no tener miedo? Bueno, pues, claro, mira, por ejemplo, ese poema del Mieu, falamos de todos estos
seres que pueden poblar el vuestro sueño. Pero ¿qué pasa con esos seres? Que cuando, como dice ahí, cuando escuca la mañana, pues marchen todos, porque ya, y entonces ya que no, tampoco son muy peligrosos, están ahí, formen parte del sueño, pero no, para no tener miedo, ¿qué podéis hacer? Y es que un poquillo de miedo hay que tenerlo también para hacerse grande, hay que luchar contra el miedo, pero bueno, sí, muchas veces no se puede hacer. Pero yo voy a daros una receta para no tener mucho miedo y mucho. Cuando vayas para la cama, para soñar y para soñar con cosas muy guapas, muy prestosas y también con personajes de miedo que te pueden dar hasta la risa, claro. Y llevar libros. Así que nada, tenemos que despedirnos y yo creo que eso, hay que llevar un libro como este, el libro de los sueños, un libro que lleve muy prestoso. Acordáis que para el sábado que viene tenemos la cita con la tele de los escolinos, no faltéis.